Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y estuve en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves. Casi 2 milenios han pasado desde que el apóstol Juan recibió esta visión monumental, una revelación que descorre el velo del futuro. Durante siglos, sus palabras han sido estudiadas, debatidas y, para muchos, han permanecido como un misterio lejano. Pero, ¿y si te dijera que el eco de esa trompeta ancestral parece resonar con una claridad sin precedentes en los titulares de nuestros días? ¿Has sentido esa extraña inquietud en el aire, esa sensación de que el mundo que conocíamos está cambiando a una velocidad vertiginosa? Apenas hemos avanzado en el año y el planeta parece convulsionar. Terremotos de una magnitud y frecuencia que desafían los promedios históricos sacuden la Tierra. Plagas que creíamos controladas resurgen con nueva fuerza, y la sombra de una pandemia global aún se cierne sobre nosotros. Las tensiones geopolíticas, especialmente en el polvorín de Oriente Medio, alcanzan puntos de ebullición que nos recuerdan antiguas profecías. Y mientras tanto, en el mundo invisible de las finanzas, una revolución silenciosa avanza a pasos agigantados, la carrera hacia una sociedad sin efectivo, impulsada por monedas digitales, identificación biométrica y sistemas de inteligencia artificial que todo lo ven. Lo más asombroso de todo esto es que, desde distintos rincones del globo, expertos en escatología bíblica, académicos que han dedicado su vida a estudiar estas profecías, están llegando a una conclusión colectiva que pone la piel de gallina: los eventos que estamos presenciando no son una simple coincidencia. Parecen encajar, pieza por pieza, en el antiguo mosaico profético del libro del Apocalipsis. Cuando observamos que en los últimos meses la actividad sísmica de alta magnitud ha superado enormemente la media de la década pasada, cuando vemos a Israel en un estado de alerta máxima que evoca las palabras de los antiguos profetas, cuando la tecnología para implementar un sistema de control económico global como el descrito en las Escrituras ya no es ciencia ficción, sino una realidad técnica, una pregunta inevitable surge en la mente de todo aquel que conoce las profecías: ¿estamos viviendo en el umbral de los tiempos finales? ¿Son estas las señales que anuncian el fin de una era y el comienzo de la siguiente? Como creyentes, ¿cómo debemos interpretar este torbellino de acontecimientos? ¿Y cómo podemos mantener nuestra fe y nuestra esperanza intactas en un mundo que parece desmoronarse? Hoy no vamos a quedarnos en la superficie. Te invito a un viaje profundo, un análisis exhaustivo de nuestro mundo actual a través del lente infalible de la palabra de Dios. Juntos, vamos a descifrar las señales de los tiempos, a entender el significado espiritual de la era en la que nos ha tocado vivir y, lo más importante, a descubrir cómo podemos vivir una vida de victoria y propósito en medio de la incertidumbre. Si estás listo para embarcarte en esta travesía que podría cambiar tu perspectiva para siempre, acompáñame. Para comprender el verdadero significado espiritual de lo que ocurre en nuestro mundo, primero necesitamos un mapa, un marco de referencia claro. Y ese mapa nos lo proporciona la propia Biblia. Contrario a la creencia popular, el Apocalipsis no es un libro de códigos indescifrables diseñado para confundirnos. De hecho, su nombre en griego significa literalmente quitar el velo, revelar. Es la carta de Dios a su Iglesia con el itinerario detallado de los últimos tiempos. Su propósito es darnos claridad, no confusión. Imagina la estructura del Apocalipsis como un gran drama divino en varios actos. Al principio, encontramos mensajes directos a 7 iglesias, que representan un panorama completo de la era de la Iglesia, desde los tiempos apostólicos hasta el regreso del Señor. Luego, la visión cambia drásticamente: Juan es arrebatado al cielo. Oye una voz que le dice: sube acá, y de repente se encuentra ante el trono celestial. Muchos teólogos ven en este evento un poderoso símbolo del arrebatamiento de la Iglesia, el momento en que los creyentes serán quitados de la tierra. Después de esto, el escenario principal se traslada a la tierra, donde comienza el periodo conocido como la Gran Tribulación, un lapso de 7 años profetizado en el libro de Daniel. Durante este tiempo, el juicio de Dios se derramará sobre un mundo que lo ha rechazado, mientras que la nación de Israel pasará por una prueba de fuego sin precedentes, que culminará en su salvación nacional. La apertura de los 7 sellos marca el inicio de esta tribulación. Aparecen los 4 jinetes, trayendo consigo guerra, hambruna, pestilencia y muerte. ¿Te has detenido a pensar en la escalofriante advertencia de que se da poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad?
Con la población mundial actual, eso significaría la pérdida de miles de millones de vidas en esta primera fase. El sonido de las 7 trompetas anuncia una intensificación de la ira de Dios. Catástrofes ecológicas de proporciones cósmicas: 1/3 del mar se convierte en sangre, 1/3 de las aguas dulces se envenenan, 1/3 del sol, la luna y las estrellas se oscurecen. ¿Acaso estas descripciones no te suenan extrañamente familiares cuando vemos la contaminación masiva de nuestros océanos, las crisis de agua potable y las anomalías climáticas cada vez más extremas? Más adelante en la visión, se nos presentan las dos figuras más siniestras de este drama, el anticristo y el falso profeta. Juntos, establecerán un sistema político y religioso de alcance mundial, un nuevo orden global que exigirá lealtad absoluta. Forzarán a toda la humanidad a recibir una marca, la infame marca de la bestia, sin la cual nadie podrá participar en la economía. Luego se desata la furia final de Dios a través de las 7 copas de la ira, plagas tan devastadoras que superan todo lo visto anteriormente, preparando el escenario para la gloriosa venida de Cristo. Entonces, los cielos se abren. Cristo regresa, no como un humilde siervo, sino como Rey de reyes y Señor de señores, acompañado por los ejércitos celestiales. En la batalla de Armagedón, derrota de forma aplastante al anticristo y a sus fuerzas. Después de la batalla, se nos dice que Cristo establecerá su reino en la tierra durante 1000 años. Este es el milenio, un tiempo de paz y justicia sin precedentes, la última oportunidad de gracia para la humanidad. Finalmente, la visión culmina con la descripción de un cielo nuevo y una tierra nueva, el hogar eterno y glorioso que Dios ha preparado para su pueblo. Ahora, la pregunta del millón: ¿en qué punto de esta línea de tiempo nos encontramos? Si observamos las señales, todo indica que estamos en la fase final de la era de la Iglesia. Es posible que el tiempo que nos separa del arrebatamiento sea muy corto. ¿Por qué afirmamos esto? Primero, la señal maestra, el renacimiento de Israel como nación, ya ha ocurrido. Dios prometió reunir a su pueblo de entre las naciones y traerlos de vuelta a su tierra, y lo ha cumplido. Segundo, la globalización ha creado la infraestructura política y económica necesaria para el surgimiento de un gobierno mundial, el escenario perfecto para el anticristo. Tercero, los avances tecnológicos han hecho que un sistema de vigilancia y control total, como el de la marca de la bestia, sea técnicamente posible. Ya no es una fantasía. Cuarto, la decadencia moral y el rechazo a Dios se han extendido por todo el mundo, cumpliendo exactamente la descripción de los tiempos peligrosos que el apóstol Pablo profetizó. Y quinto, la frecuencia e intensidad de los desastres naturales se están incrementando de forma exponencial, en perfecta sintonía con las advertencias de Jesús sobre las señales de su venida. Amigo, cuando ensamblamos todas estas piezas dentro del marco profético, la imagen que emerge es impactante. Podríamos estar presenciando el punto de inflexión más crucial de la historia humana. El arrebatamiento de la Iglesia podría ser inminente, la gran tribulación podría estar a las puertas, y la segunda venida de Cristo, más cerca que nunca. Esto no es para causar pánico, sino para provocar un despertar. Para el verdadero cristiano, estas no son malas noticias, son las mejores noticias. Nuestra redención está cerca. Nuestro Señor viene pronto. Nuestro hogar eterno nos espera. De todas las señales que anuncian los últimos tiempos, ninguna es tan poderosa, tan innegable y tan conmovedora como el renacimiento de la nación de Israel. Este evento no es simplemente una anomalía política o un milagro histórico, es la prueba más contundente de la fidelidad de Dios a sus pactos. Recordemos las palabras del propio Jesús cuando dijo: «De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca». A lo largo de las Escrituras, la higuera se utiliza a menudo como un símbolo de la nación de Israel. Cuando Jesús pronunció estas palabras, Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano. El templo estaba a punto de ser destruido y el pueblo judío, a punto de ser esparcido por los 4 vientos. Sin embargo, en medio de esa desolación inminente, Jesús profetizó que la higuera volvería a brotar. Que el pueblo de Israel se reuniría de nuevo. Desde una perspectiva humana, esta profecía era absolutamente impensable. Imagina un pueblo dispersado por todo el globo durante casi 2000 años, sin una patria, perseguido, masacrado, pero que logra mantener su identidad cultural y religiosa, y finalmente, regresa para restablecer su nación en su tierra ancestral. No existe otro caso igual en toda la historia de la humanidad. Es un milagro sin parangón. Pero la palabra de Dios nunca falla.
En 1948, una fecha que debería estar grabada en la memoria de todo creyente, el Estado de Israel fue proclamado oficialmente. La bandera con la estrella de David ondeó de nuevo sobre Jerusalén. ¿Comprendes la magnitud de ese momento? Fue como si el reloj profético de Dios, que había estado en silencio durante casi 20 siglos, comenzara a hacer tic-tac de nuevo. El renacimiento de Israel activó la cuenta atrás para el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. Pero eso no es todo. Apenas 19 años después, en 1967, tuvo lugar la Guerra de los 6 días, un evento aún más asombroso. Israel, rodeado por ejércitos árabes muy superiores en número y armamento, se enfrentaba a una aniquilación segura desde cualquier punto de vista militar. Pero Dios mismo luchó por su pueblo. En solo 6 días, Israel no solo repelió la invasión, sino que también recuperó el control de la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo el lugar más sagrado para el judaísmo, el monte del templo. ¿Puedes imaginar la emoción de aquellos soldados israelíes al pararse por primera vez frente al muro de los lamentos? Sus lágrimas no eran solo de victoria, sino el desahogo de 2000 años de exilio. Jerusalén volvía a estar en manos judías. Esto cumplió otra profecía crucial de Jesús, que advirtió que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera. En aquel momento, ese tiempo llegó a su fin. A partir de ese día, la profecía bíblica entró en una fase de aceleración. El regreso de Israel, sin embargo, no es solo geográfico y político, sino también espiritual. El profeta Ezequiel escribió la promesa de Dios que decía: «Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país». Estamos viendo el cumplimiento literal de esta promesa. Desde 1948, millones de judíos han regresado a Israel desde todos los rincones del planeta. Desde el éxodo masivo de judíos soviéticos hasta el increíble rescate aéreo de los judíos de Etiopía, Dios está llamando a su pueblo elegido de vuelta a casa. Y algo aún más asombroso, el renacimiento del idioma hebreo. Una lengua que estuvo clínicamente muerta durante casi 2 milenios, ha resucitado para convertirse en el idioma oficial y vibrante de una nación moderna. Es un milagro lingüístico sin precedentes. Pero el plan de Dios va más allá. El profeta también prometió: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Esta es la promesa de la futura restauración espiritual de Israel. Aunque la nación ha renacido políticamente, la mayoría del pueblo judío aún no ha reconocido a Jesús, a Yeshua, como su Mesías. Pero esto está cambiando. En las últimas décadas, ha surgido un movimiento creciente de judíos que creen en Jesús. El número de judíos mesiánicos en Israel ha pasado de unos pocos cientos a decenas de miles, y el crecimiento se acelera. El apóstol Pablo nos explicó este misterio divino, que el endurecimiento de Israel era en parte, hasta que entrara la plenitud de los gentiles, y que luego, todo Israel sería salvo. Estamos siendo testigos del proceso que conducirá a ese gran despertar. Durante la gran tribulación, Israel atravesará el tiempo de angustia para Jacob, pero al final, clamarán al que traspasaron, lo reconocerán y llorarán por él como se llora por un hijo único. Y todo Israel será salvo. Amigo, cuando ves la bandera de Israel ondeando sobre Jerusalén, cuando lees sobre el regreso de los judíos a su tierra, cuando escuchas el hebreo hablado en las calles de Tel Aviv, cuando te enteras del crecimiento de la fe en Yeshua entre su propio pueblo, debes saber que no estás viendo simples noticias. Estás viendo señales divinas. Estás presenciando el cumplimiento de la palabra inmutable de Dios. La higuera ha brotado. El verano está cerca. La venida del Señor se aproxima. Esto no es casualidad. Es la ejecución precisa del plan soberano de Dios. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles serían las señales de su venida y del fin del siglo, él les dio una respuesta clara y directa, advirtiendo que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, y que habría pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y añadió que todo eso sería solo el principio de dolores. La palabra original para dolores se refiere a las contracciones de una mujer en trabajo de parto. No son eventos aislados, sino un proceso que aumenta en frecuencia e intensidad a medida que se acerca el momento del alumbramiento. Si observas el mundo con atención, te darás cuenta de un hecho estremecedor: estas contracciones proféticas están ocurriendo ante nuestros ojos con una fuerza y una rapidez nunca antes vistas. Pensemos en los terremotos.
Los datos geológicos confirman que la frecuencia de grandes terremotos se ha multiplicado en las últimas décadas. Recordamos el del Océano Índico, el de China, el de Haití, el de Japón que desencadenó el desastre nuclear de Fukushima, y más recientemente, el devastador terremoto de Turquía. Estas no son solo estadísticas frías. Cada número representa una familia destrozada, un mundo de dolor. Pero desde la perspectiva profética, esta escalada sísmica es el cumplimiento literal de la advertencia de Jesús. La Tierra misma parece temblar, como si intuyera la proximidad de un cambio cósmico. La amenaza de las pestes también se cierne sobre nosotros. Las Escrituras describen al cuarto jinete de la revelación, cuyo nombre es muerte, y se le da potestad sobre una gran parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad. La pandemia global que vivimos nos dio una muestra aterradora de este poder. El mundo se paralizó, las economías se desplomaron y el tejido social se tensó hasta casi romperse. Pero esto, advierten los expertos, podría ser solo el preludio. La creciente resistencia a los antibióticos y la aparición de nuevos virus hacen que la amenaza de futuras pandemias, potencialmente más letales, sea una realidad tangible. Las señales de guerra son igualmente evidentes. Conflictos prolongados, tensiones en puntos críticos del planeta que mantienen al mundo en vilo. Y sobre todo ello, la amenaza nuclear, que parecía un fantasma del pasado, ha vuelto a resurgir con fuerza. El poder destructivo acumulado es suficiente para aniquilar la civilización humana varias veces. La descripción apocalíptica de la muerte de una gran parte de la humanidad ya no parece una hipérbole. La amenaza del hambre también crece silenciosamente. El cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos extremos que devastan las cosechas a nivel mundial. Sequías, inundaciones, plagas, los enemigos tradicionales de la agricultura ahora atacan a una escala mucho mayor. Cientos de millones de personas ya sufren inseguridad alimentaria, y la crisis solo puede empeorar. Una antigua profecía describe una inflación galopante, donde el salario de un día de trabajo apenas alcanzaría para comprar el pan para la familia. ¿No nos estamos acercando peligrosamente a ese escenario? Y quizás la señal más penetrante de todas sea la decadencia moral de la sociedad. El apóstol Pablo nos dejó un retrato escalofriantemente preciso de los últimos días, describiendo una humanidad amadora de sí misma, avara, soberbia, blasfema, desobediente, ingrata, sin afecto natural, cruel, traidora, amadora de los deleites más que de Dios, que tendría apariencia de piedad, pero negaría su poder. Lee esa lista y mira a tu alrededor. La desintegración de la familia, la confusión de los valores morales, el aumento de la violencia, la burla abierta hacia Dios y su palabra, ¿no es esta la descripción de nuestra sociedad actual? Lo que hace que este momento histórico sea único es la simultaneidad de todas estas crisis. Nunca antes la humanidad se había enfrentado al mismo tiempo a terremotos, plagas, guerras, hambrunas, crisis económicas y un colapso moral generalizado. Están ocurriendo a la vez y se retroalimentan, creando una tormenta perfecta. Esto es exactamente lo que Jesús quiso decir con principio de dolores. La palabra clave es principio. Las contracciones seguirán aumentando en frecuencia e intensidad hasta el momento glorioso del regreso de Cristo. Amigo, cuando vemos estas señales, no debemos caer en el pánico. Debemos levantar la cabeza. Porque Jesús también dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Para el cristiano, estos desastres no son un presagio de desesperación, sino la confirmación de nuestra esperanza. Prueban que la palabra de Dios es verdadera, que sus promesas son fieles, y que la venida de nuestro Rey no es un sueño lejano, sino una realidad inminente. De todas las profecías sobre los últimos tiempos, quizás la más inquietante es la profecía acerca de la marca de la bestia. La Biblia dice que se obligará a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie podrá comprar ni vender si no tiene esa marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y añade que ese número es 666. Durante 2 milenios, esta profecía ha sido un enigma. Pero hoy, con el desarrollo exponencial de la tecnología, los contornos de este sistema de control total están emergiendo de las sombras con una claridad aterradora. Analicemos las características de este sistema. Primero, es universal, a todos. Segundo, es un sistema de control económico absoluto, sin la marca, estás fuera de la sociedad. Tercero,
Está ligado a la identidad. Y cuarto, está conectado con el enigmático número 666. Ahora, veamos cómo la tecnología actual está pavimentando el camino para este sistema. La pieza más evidente del rompecabezas es el auge de las monedas digitales de los bancos centrales. Más de 100 países ya están desarrollando su propia moneda digital. ¿Cuál es la naturaleza de estas monedas? Son completamente rastreables, el gobierno podrá ver cada una de tus transacciones. Son programables, las autoridades podrían establecer límites sobre en qué, cuándo y dónde puedes gastar tu dinero. Y son instantáneamente congelables, con un clic, tu acceso a tus fondos puede ser bloqueado. Imagina un mundo donde el dinero en efectivo ha desaparecido por completo. Quien controle ese sistema tendrá un poder sin precedentes. Podrá recompensar la obediencia y castigar la disidencia con una eficacia total. ¿No es este exactamente el escenario que Juan describió? La tecnología biométrica es el segundo pilar. El reconocimiento de huellas dactilares, facial o de iris ya es algo común. Pero la tecnología va más allá. Los microchips subcutáneos ya son una realidad. En algunos países, miles de personas ya se han implantado un chip en la mano, que usan para diversas funciones cotidianas. Estos chips pueden almacenar tu identidad, tus cuentas bancarias, tu historial médico. Y suelen implantarse en la mano derecha. ¿Te suena familiar? La inteligencia artificial y el Big Data hacen posible la vigilancia a una escala global. Cámaras con reconocimiento facial pueden rastrear tus movimientos. Algoritmos de análisis de datos pueden predecir tu comportamiento. Y los sistemas de crédito social, como el que ya opera en China, pueden asignarte una puntuación basada en tu comportamiento. Una puntuación baja puede acarrear graves consecuencias sociales y económicas. La tecnología blockchain proporciona la base para un sistema de identidad digital unificado y global. Y las redes 5G y el Internet de las cosas están conectando todo, creando una red de vigilancia omnipresente. En cuanto al número 666, las especulaciones son muchas, desde significados tecnológicos hasta alusiones a la propia esencia humana. Lo que es claro es que la tendencia hacia la globalización, con iniciativas como el Gran Reinicio o la Agenda 2030, apunta a la creación de una gobernanza global unificada. Un sistema donde la soberanía nacional y la libertad individual se ceden a un poder centralizado. Amigo, cuando unes todas estas piezas del rompecabezas tecnológico, la imagen es inequívoca. La infraestructura para el sistema de la marca de la bestia ya no es teórica. Está aquí. Lo único que falta es el catalizador, una crisis global lo suficientemente grave para que la gente, aterrorizada y desesperada por seguridad y orden, acepte gustosamente este sistema. Dirán, qué conveniente. Pero no se darán cuenta de que, a cambio de esa comodidad, estarán entregando su libertad, y en última instancia, su alma. Una vez que se acepta esa marca, no hay vuelta atrás. La Biblia lanza la advertencia más solemne de todas: quien adore a la bestia y reciba su marca, beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado por los siglos de los siglos. Pero gracias a Dios, para el verdadero cristiano, hay una promesa gloriosa: no pasaremos por esto. La Iglesia será arrebatada antes de que esta oscuridad total caiga sobre la tierra. De todas las promesas de los últimos tiempos, ninguna llena tanto el corazón del creyente de esperanza como la del arrebatamiento de la Iglesia. El apóstol Pablo nos dejó esta imagen gloriosa: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amigo, ¿puedes concebir una esperanza más magnífica? En un mundo que se ahoga en la oscuridad y la desesperación, nosotros tenemos una certeza absoluta: nuestro Señor viene a buscarnos para llevarnos a casa. Ahora bien, sobre el momento exacto del arrebatamiento, existen diferentes interpretaciones. La visión más extendida, y la que parece tener más respaldo bíblico, es la del arrebatamiento antes de que comiencen los 7 años de tribulación. Hay varias razones para creer esto. Jesús le promete a la Iglesia fiel que la guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La expresión original implica ser sacado de, no ser protegido en medio de.
En la visión del Apocalipsis, Juan es llamado a subir acá, y a partir de ese momento, la palabra iglesia desaparece del libro hasta el final, mientras en la tierra se desatan los juicios. Esto simboliza a la iglesia siendo retirada antes del periodo de la ira. Además, el apóstol Pablo habla de aquel que lo detiene, un poder que frena la manifestación del anticristo. Muchos creen que este detenedor es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, esa influencia restrictiva será quitada, y entonces el hombre de pecado podrá rebelarse. Aunque existen otras posturas, hay varios puntos en los que casi todos los cristianos estamos de acuerdo. Primero, el arrebatamiento es un evento cierto y seguro, es una promesa de Cristo. Segundo, será instantáneo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Tercero, es un evento exclusivo para aquellos que han nacido de nuevo, los verdaderos creyentes en Jesucristo. Cuarto, será un evento glorioso en el que nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales. Y quinto, después del arrebatamiento, estaremos con el Señor para siempre. Jesús nos advirtió, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. No podemos fijar fechas. Sin embargo, sí podemos conocer la estación. No sabemos el día exacto en que comienza el verano, pero podemos ver las hojas brotando en los árboles. De la misma manera, cuando vemos la higuera, Israel, florecer, cuando vemos las contracciones de desastres globales aumentar, cuando vemos la tecnología preparando el escenario para el anticristo, sabemos que la estación del regreso del Señor está aquí. Y hay otra señal crucial, la condición de la propia Iglesia. Pablo advirtió que en los últimos días muchos tendrían apariencia de piedad, pero negarían su eficacia. Vemos iglesias que han perdido el temor a la palabra de Dios, la pasión por la santidad y el fervor por el Evangelio. La condición de la iglesia de la Odisea, a la que el Señor describe como tibia, es un reflejo de gran parte de la cristiandad actual. Pero, gracias a Dios, en medio de esta tibieza, existe un remanente fiel, creyentes como los de la iglesia de Filadelfia, que aunque tienen poca fuerza, han guardado su palabra. A estos, el Señor les promete protección especial. Amigo, si eres un verdadero seguidor de Cristo, el arrebatamiento no es motivo de temor, sino la consumación de tu esperanza. No es juicio, es salvación. No es un final, es el verdadero comienzo. Cuando suene esa trompeta, seremos liberados de este mundo de pecado y sufrimiento. Recibiremos un cuerpo glorioso, libre de enfermedad y muerte. Veremos a nuestro Salvador cara a cara. Pero si aún no has entregado tu vida a Jesucristo, si eres un cristiano solo de nombre, el arrebatamiento podría ser la mayor catástrofe de tu vida. Porque serás dejado atrás para enfrentar los 7 años más oscuros de la historia humana. Amigo, amiga, la puerta de la gracia sigue abierta. El Espíritu Santo sigue llamando. Hoy es el día de salvación. Ven a Jesús, reconócelo como tu único Salvador y Señor. Hazlo ahora, para que cuando ocurra el arrebatamiento, no te quedes atrás, sino que seas llevado a la gloria. Sabiendo que las profecías se están cumpliendo y que la venida del Señor está cerca, la pregunta más importante es, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos preparamos? La preparación más fundamental es la espiritual. Debes tener la absoluta certeza de tu relación con Dios. ¿Has nacido de nuevo? ¿Es Jesucristo verdaderamente el Señor de tu vida? Si tienes dudas, no hay nada más urgente que resolverlas. Acércate a Dios con un corazón humilde, confiesa tus pecados, y recibe el regalo gratuito de la salvación. Además, necesitas anclar tu vida en la palabra de Dios. El Salmo dice del hombre justo que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esas corrientes de agua son la Escritura. En la tormenta que se avecina, solo aquellos con raíces profundas en la verdad de Dios permanecerán firmes. Esto significa una disciplina diaria de lectura bíblica, de oración, de buscar la presencia de Dios. Familiarízate con lo que la Biblia enseña, para que tengas el discernimiento para no ser engañado y la fuerza para resistir. También es vital cultivar una relación íntima y personal con Dios. No se trata solo de saber sobre Él, sino de conocerlo a Él. Habla con Él, adórale, escúchale. Que su presencia sea tu refugio y tu fortaleza. Del mismo modo, persigue la santidad. Las Escrituras nos exhortan a buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En una era de total decadencia moral, el llamado para los cristianos a vivir vidas limpias y separadas del mal es más fuerte que nunca.
Sé una luz en la oscuridad. La preparación de tu familia también es crucial. Si estás casado, es vital que tú y tu cónyuge estéis unidos en la fe. Si tienes hijos, tienes la sagrada responsabilidad de enseñarles los caminos del Señor y de prepararlos para encontrarse con Jesús. La vida en la iglesia es igualmente indispensable. La Biblia nos advierte que no dejemos de congregarnos, y mucho más al ver que el día se acerca. En los tiempos difíciles que vienen, necesitaremos el apoyo y el ánimo de nuestros hermanos en la fe. Busca una iglesia que sea fiel a la Biblia, involúcrate activamente y construye relaciones profundas. Y, por supuesto, la preparación para evangelizar. Jesús dijo que el Evangelio sería predicado en todo el mundo, y entonces vendría el fin. El tiempo se acorta. Debemos aprovechar cada oportunidad para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. No dejes que el miedo al rechazo te paralice. La salvación de un alma es lo más importante. Si bien nuestra esperanza no está en este mundo, la sabiduría nos dicta una cierta preparación material. En tiempos de inestabilidad, tener un pequeño almacén de provisiones o aprender habilidades prácticas no es falta de fe, sino prudencia. Pero nunca olvides que nuestra dependencia final no está en nuestras provisiones, sino en el proveedor. Igualmente importante es preparar tu corazón y tu mente. Los últimos días estarán llenos de estrés y ansiedad. Debes aprender a encontrar tu descanso en Dios y tu paz en Cristo. No permitas que el miedo te controle. Aférrate a las promesas de Dios. Y sobre todo, como nos dijo Jesús, velad en todo tiempo orando. Mantente alerta. No dejes que las preocupaciones de este mundo te ahoguen. Recuerda siempre que eres un peregrino aquí, que tu verdadera ciudadanía está en los cielos, y vive cada día en la expectativa gozosa del regreso de tu Rey. Las profecías están saltando de las páginas de la Biblia a los titulares de nuestros noticieros. El reloj profético avanza sin pausa. Estamos, sin duda, en el umbral del momento más decisivo de la historia humana, siendo testigos privilegiados de la fidelidad de la palabra de Dios. Pero esto no es una razón para el miedo, sino el fundamento de nuestra esperanza. Para el verdadero cristiano, esto significa que nuestra redención está cerca, que nuestro Señor viene pronto y que nuestro hogar eterno nos aguarda. En esta era de desafíos, mantengamos firme nuestra fe, permanezcamos vigilantes en oración y preparémonos para recibir a nuestro Rey. Si este mensaje te ha sido de ayuda y quieres profundizar más en estos temas, por favor, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros análisis sobre las profecías de los últimos tiempos. Y me encantaría leer tu opinión. ¿Qué otras señales has observado en el mundo que te confirman que estamos viviendo en tiempos proféticos? Compártelo en los comentarios. Creemos una comunidad para discutir, aprender y crecer juntos en la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo. Que el Señor te bendiga.